Muy buenas noches, profesor y compañeros. Para quien está viendo este video, nosotros somos el grupo número 2. Nuestro equipo está compuesto por Alejandra Regalado, Maribel Ramírez y Miguel Perdomo. En esta situación vamos a hacer el encuentro Miguel y yo porque la compañera Maribel y la compañera Alejandra tuvieron una situación personal que les impidió estar con nosotros pues en este encuentro asincrónico, pero el trabajo fue completamente grupal. Em, Vamos a empezar entonces con la primera situación, las cuales obviamente están divididas en la parte empírica, que es lo que pensamos nosotros, lo teórico, que es ya más apoyado con autores y las posibles soluciones que tenemos nosotros. Entonces, bueno, para el primer caso tenemos foros plagados de errores ortográficos y de redacción. Entonces, bueno, yo creo que los foros plagados de errores ortográficos y de redacción se deben, ¿cierto?, a varias razones. Em, una de ellas siento que es la influencia de entornos digitales informales, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram, que obviamente son espacios donde tenemos como un lenguaje demasiado coloquial. Entonces, obviamente se nos dificulta la aplicación de como una gramática más adecuada, ¿cierto? En contextos formales, como por ejemplo en foros, que es donde debemos tener como más presentes. ¿Tú qué piensas, Miguel? Hola Daniela, hola a todos. Eh, sí, realmente, pues estoy de acuerdo con lo que dices. Esa informalidad se nos ha interiorizado mucho más fácil que interiorizar las reglas ortográficas. Eh, el uso de las imágenes que sobrepone los textos también creo que nos aleja un poco de usar la ortografía, de son reglas, entonces supongo que el repetirlas, volverlas a hacer es lo que nos hace interiorizarlas. Entonces, claro, al no usarlas, al leer poco también, y estos entornos nunca tienen como prioridades las reglas ortográficas, entonces tampoco es un lugar donde uno retroalimente mucho. Sí, de hecho, sí lo vamos a ver desde una parte un poquito más teórica. Obviamente, pues aquí estamos dando opinión de lo que pensamos nosotros, pero si ya le metemos la parte que es en qué piensan los expertos respecto a eso, me gustaría traer a coalición a Castelló. Castelló es un autor que nos dice que la escritura digital ha generado como un nuevo registro lingüístico que se caracteriza sobre todo por la rapidez y la informalidad, lo que quiere decir que nos interesa más expresarnos rápidamente que la forma en la que lo hacemos. Entonces, obviamente, como que tener presente esa inmediatez de la que nos habla Castelló, es importante tenerla en cuenta porque, digamos, anteriormente se tomaba más tiempo el llegar a expresar una idea. En cambio, ahorita con todas las redes sociales, con todos los medios tecnológicos, es mucho más sencillo. Sí, es cierto. Y según Casani, también la falta en el uso de la escritura, pues genera este tipo de inconvenientes. Pues no se está usando bien y no se está haciendo un uso práctico, ya que, como dice José Martínez, la ortografía es una disciplina normativa, pues es decir, que se formula mediante reglas para poder como hacernos entender. Entonces está faltando la interiorización de estas reglas, está faltando de que las pongamos a uso y claro, estos espacios no nos están ayudando a enriquecer, por así decirlo. Ujú. Me gustaría traer también otro autor que tengo aquí que se llama Lenhart y él nos señala que los jóvenes tienden a priorizar la velocidad de la comunicación sobre la precisión de los mensajes en línea. Entonces es como teniendo pues en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente, ¿qué proponemos nosotros? Dentro de las soluciones que tenemos para este tipo de problemáticas de aprendizaje, tenemos o bueno, tengo
para contarte, Miguel, la fomentación de la lectura, ¿cierto? Es muy importante recomendarles a los estudiantes libros, artículos, por ejemplo, otros materiales que sean interesantes para estimular como ese hábito de leer, porque pues a veces solo leen lo que están en las redes sociales, solo leen cosas que obviamente no se escriben con la intencionalidad de que puedan aprender, sino simplemente expresar una idea. Entonces, bueno, esa sería como una. ¿Quieres proponer otra, Miguel? Sí, realmente es que es practicar, es la lectoescritura, hacerlo como algo, aquí sí sería una forma más conductual de generar, sería una metodología mucho más conductual en soluciones, que porque la persona interioriza realmente las cosas cuando las hace repetidas, cuando son en ese tipo de reglas, ¿no? Que no hay una libertad, porque pues nos estamos aferrando a ellas para poder tener un punto en común para hacernos entender en un foro. Entonces, si realmente la lectoescritura, como tú dices, leer diferentes tipos de texto para entender diferentes tipos de intenciones y ya la escritura ya que para generar, para entender nosotros también como docentes, entender y como moderadores, entender en cuál es la falla específica para que tampoco se pierdan nuestros esfuerzos o se pierda también esa retroalimentación importante. Ujú. Otra posible solución que se podría plantear también sería, primero, pues crear talleres de práctica en donde se incremente como tal la parte gramatical y ortográfica y también la revisión de textos por pares, lo que quiere decir que entre los mismos estudiantes puedan corregir y puedan nutrirse de sus mismos escritos y de esa forma se pueda aprender de una manera colaborativa. Bueno. Em, Vamos a empezar entonces con el segundo caso, que es donde tenemos un estudiante desafiante e irrespetuoso en un foro de discusión. ¿Qué lo habrá llevado a actuar así? Bueno, personalmente creo que un estudiante que se muestre desafiante e irrespetuoso en un foro de discusión puede estar buscando atención, manifestando de pronto algún desinterés por la actividad o sintiendo como dificultades para expresar ideas e incluso puede estar reflejando problemas personales o de pronto influencias del entorno. A veces, digamos, en los salones de clase, en las aulas de clase, se ve como este juego de la autoridad entre ellos. O sea, se incrementa el irrespeto para que se genere respeto por ese estudiante en específico, como un juego de roles, un juego de autoridad. Entonces es como tener presente eso, porque estas conductas pueden ser una señal de que el estudiante necesita un apoyo o que el ambiente del foro sea diferente. ¿Tú qué piensas, Miguel? Sí, pues también lo veo yo desde la frustración que puede tener eh, desde muchos puntos. También puede ser la frustración de no entender las plataformas, la forma en que se maneja el foro o las mismas actividades. Entonces puede venir desde la frustración. Y también, un poco con lo que tomaste lo último, la falta de moderación también puede ser el no empezar también desde el principio a que se entienda que es un lugar donde sí, donde aunque parece informal, como si fuera tú comentando en una foto en otro lado, realmente es un lugar de conocimiento, es un ambiente virtual de aprendizaje, pues se supone que es entre todos que nos estamos generando conocimiento, tanto desde el moderador hacia nosotros como nosotros al moderador, o dependiendo del rol también que ejerzcamos, ¿no? Ujú. Sí, de hecho yo creo que nos queda bastante claro lo que tenemos como idea central es que el comportamiento desafiante e irrespetuoso en los foros digitales puede tener diversas causas, o sea, no solamente es una que ejemplifique todo. Me gustaría traer a Zuller porque él sostiene que el anonimato proporcionado por el Internet puede desinhibir a los usuarios, lo que quiere decir que detrás, digamos, de una pantalla, todos son capaces de generar como este odio, generar este respeto, pero obviamente teniendo, digamos, un escenario ya presencial, no lo van a hacer, simplemente se trata
como que las pantallas o los ambientes virtuales los lleva a adoptar comportamientos que no mostrarían en una interacción cara a cara. O sea, siento yo que es importante tener en cuenta eso. Sí, claro, ese anonimato, esa capacidad de expresarse de otra forma, bueno, o de mostrar ese tipo de frustraciones, ¿no? Ujú, Eh, y es complicado porque, por ejemplo, eh, se vuelve difícil ya que, como dice, por ejemplo, un estudio de la Fundación Universitaria Católica del Norte, no es como no es un espacio físico, se hace difícil generar valores propios como la convivencia, el afecto, la fraternidad. Hay una dificultad ahí, sí, sabiendo que es un espacio donde necesita sí o sí la convivencia y la generación de los conocimientos cruzados, o por lo menos conocimientos entre todos. El foro no debería ser simplemente un posteo de comentarios, sino directamente un grupo de discusión que simplemente nos separaría el hecho de ser asincrónico, por así decirlo. Entonces, ellos dicen que como cada uno tiene su propio espacio aislado de los demás, entonces también se puede generar ese tipo de cosas que tú dices, ¿no? No hay una regulación social, nosotros solemos regularnos mucho socialmente, por eso en las aulas suele haber, como siempre, esa idea general que nos hemos tenido desde el colegio, ¿no? Quedarnos callados, bueno. Pero entonces nos es más fácil autorregularnos porque ya lo tenemos normalizado. En las aulas virtuales es mucho más difícil esto. Entonces también ahí también es especial el rol del moderador. ujú. Y de hecho también como aprender o entender que la identidad en línea puede ser construida de manera deliberada. De eso nos habla Turkul también, que es otro autor que tenemos acá, em, que trajimos para la interacción, porque este tipo de espacios lo que le permite a algunos usuarios es adoptar roles y personalidades que no reflejan su identidad real, sino que la adoptan simplemente como por encajar, ¿cierto?, en este mundo virtual. Entonces, como para tener presente eso. Bueno, ahí ya estuvimos como hablando un poquito de lo que piensan, ¿cierto?, los expertos, pero vamos a dar unas posibles soluciones. Miguel, no sé si quieras empezar contándonos soluciones. Sí, pues en parte yo voy muy enfocado a que la idea debe ser muy desde la organización del moderador. Entonces, es muy importante que el en equipo se fortalezca, que se trate de generar ese ambiente de amistad o por lo menos de convivencia desde el trabajo en equipo. Como moderadores debemos hacer entender, siempre hay una introducción donde se trate de fraternizar, y más allá de esos trabajos conjuntos nos generan este tipo de valores donde se puede fortalecer. Ujú. A mí también me gustaría como poner como una solución posible el recordar las normas que tienen los foros. O sea, obviamente tenemos que ser flexibles en cuanto al por qué ellos son así, pero también recordar y reforzar las reglas de manera clara y concisa, o sea, generar autoridad en el aula, porque obviamente no es que seamos conductistas o tengamos alguna actitud de sobreautoridad con ellos, pero sí recordarles, ¿cierto? Que es importante fomentar un diálogo respetuoso, promover un ambiente de intercambio de ideas donde se valore la diversidad de opiniones y no se juzgue o se respete por el contrario. Bueno, Sí. ¿vas a decir algo, Miguel? No, decir que sí, que el moderador ahí debe tener también especial atención en poner, por así decirlo, las cartas del asunto, cómo se debe generar todo, unas reglas específicas también, pues para no queda de más, queda muy bien con nuestro siguiente caso. Sí, bueno, vamos a hablar entonces ya sobre el siguiente caso, que es la falta de asimilación de la etiqueta y qué factores podrían estar incidiendo en esto. Em, bueno, yo creo que la falta de asimilación de la etiqueta va
O sea, es un problema que afecta a muchos usuarios. O sea, no solo a los de Internet, sino también en la vida real. Podemos ver cómo esta problemática. O sea, es algo que no se tiene como muy en cuenta para, que no tienen muy en cuenta las personas normalmente, pero que nosotros como docentes o como futuros docentes o moderadores debemos tenerlo en cuenta, porque puede estar influenciada por diversos factores. Entre ellos podemos encontrar la falta de educación digital formal, por ejemplo. Cualquier persona tiene acceso a Internet, cualquier persona puede ingresar a un foro, quizás no específicamente académico, pero sí hay foros en línea abiertos en donde se puede dar como esta falta de asimilación de la etiqueta. Adicional, también tenemos la creencia errónea de que las interacciones online son menos formales que las presenciales, o sea, la influencia de los entornos virtuales donde la etiqueta no se prioriza está muy, es muy, ¿cómo decirlo? Es algo que está muy presente. Entonces es como ver eso, ver la edad del usuario, la familiaridad con las tecnologías digitales, como, así como las faltas de consecuencias percibidas por incumplir normas. Entonces, siento yo que es importante inculcar como ese respeto y esas normas que se deben tener a la hora de ingresar, ¿cierto? A este tipo de aplicativos, Miguel. ¿Tú qué piensas Sí, con sí, respecto a él? sí, sí, es demasiado importante porque esto no es un ambiente simplemente informal donde vengamos a dar ideas, sino que llegamos a construir conocimiento. Entonces también es importante construirlo desde unas bases de cortesía, unas bases de respeto, unas bases donde generemos un conocimiento colectivo que nos lleva mucho más lejos. Como Ujú, habíamos visto en el ejercicio anterior, llegar a un diálogo pragmático que de verdad todos lleguemos a un mismo objetivo, pero todos como grupo y no cada uno como persona, que es muy difícil, porque volvemos a lo que hemos hablado casi todas los dos casos anteriores, que es la informalidad. Entonces nosotros venimos de habitar más una informalidad virtual, entonces hay prácticamente un desconocimiento total de lo que es una etiqueta, porque no la conocemos y pensamos que no es un espacio donde uno deba moderarse o uno debe autorregularse. Entonces, desde ahí un punto que creo yo que es importante que tú lo dijiste, y entonces el otro ya pasa a nosotros como moderadores, sabiendo ya que es de por sí algo interiorizado, que lo ve uno muy interiorizado, entonces ahí ya entraríamos como moderadores a que si pasa eso también de pronto faltó poner lo que yo decía, esas cartas sobre el asunto, poder hacer entender en qué espacios nos podemos comunicar de tal forma, por así decirlo, los grupos de WhatsApp, en donde vamos a compartir información, ok, pasa esto, bueno, hablamos un poco más, y ya los foros de ya didácticos o que ya esos espacios donde se maneja un poco más la formalidad, la ortografía, eh, la redacción para hacernos entender mucho más, porque pues las ideas son mucho más complejas y pues es más difícil, por así decirlo, en ese sentido. ujú. Sí, Miguel, de hecho, aquí va a traer un autor, ¿cierto? Ya viéndolo desde la parte de lo que piensan los expertos, se llama Prensky y él nos dice que existe una brecha digital entre las generaciones, ya que digamos como los nativos digitales han crecido inmersos en la tecnología. Los nativos digitales son las personas que nacieron en la tecnología. Digamos, por ejemplo, en mi caso, ya teniendo más, estando en la adolescencia, fue que vine a conocer los medios. Entonces, obviamente, la educación que tuve anteriormente, que fue completamente presencial, fue muy diferente. O sea, ahorita ya ellos asimilan, los estudiantes, las personas que tienen como conexión con estos medios, lo asimilan diferente. Entonces, ellos tienen una comprensión más intuitiva de ellas. Entonces, al tener esa comprensión intuitiva, es mucho más fácil explicarle como ese tipo de reglas. Y es lo que decías, Miguel, o sea, tenemos como como, ¿cómo decirlo? Tenemos como arraigada tanto las redes sociales y el formato en el que
hablamos o nos comunicamos o nos expresamos en este tipo de espacios informales que se nos olvida que debemos respetar, ¿cierto? Los otros espacios. Entonces, yo siento que esta brecha de la que nos hablaba Prensky puede dificultar la adquisición de las competencias digitales necesarias para interactuar de manera respetuosa en línea e inclusive puede dificultar el aprendizaje. Entonces, eso sí sería como un problema que se debe solucionar. Sí, y también esta brecha como de relación de personal con el otro. Por ejemplo, Ortega dice que se necesita establecer relaciones interpersonales fecundas que generen lazos afectivos y sociales para favorecer la calidad de los procesos formativos, para que las personas sientan que hay satisfacción personal y colectiva, que es más o menos lo que hablamos, si no hay no hacemos entender que hay un ambiente, no es un ambiente de guerra como las redes sociales o de imposición de ideas, porque las redes sociales es un yo te hablo, tú me escuchas, ahí no hay un diálogo nunca. Entonces, es generar sí o sí esta idea de colectividad y que se hace complicado, pero pues, por ejemplo, Ortega también ve a los ambientes virtuales de aprendizaje como una opción, entonces el contenido y la organización de los materiales didácticos deben favorecer. Entonces ya no debería ser ese problema, sino que mientras generamos pues mostramos las diferentes opciones más allá de lo que es una red social, tal vez la gente pues empiezan a generalizar, a usar ya códigos y lenguajes de las tecnologías de la información desde la etiqueta, ¿no? Ujú. Sí, Miguel, yo creo que pues em, con tu aporte podemos continuar a las soluciones, ¿cierto? Ya teniendo claro como la idea que tienen los autores, las posibles soluciones que podemos plantear, pues yo creo que la básica sería enseñar los principios básicos de la etiqueta. Hay usuarios que ni siquiera saben qué es etiqueta, entonces es como enseñar, explicarles la importancia de ser respetuosos, de ser claros, de ser concisos en la comunicación online, porque no es lo mismo la comunicación verbal que la comunicación online, porque por ejemplo en la verbal tenemos acentos, entonces no es lo mismo decirles, dale, yo te espero, a decirle, dale, yo te espero. O sea, obviamente se escucha más grosero, pero si digamos en un contexto virtual, yo escribo todo con mayúscula, la otra persona va a pensar que yo estoy gritando, pero en realidad no es así, simplemente a veces son favoritismos de escritura. Entonces es como tener presente todas esas cosas que la gente las ignora porque las considera normales, pero que a la hora de ir a un foro como tal sí llaman la atención. Esa podría ser una de las opciones. Miguel, ¿quieres proponer otra? Sí, no, es que realmente siento que es como tú dices, hay pues partimos de la idea de que no se están entendiendo, se están haciendo pasar, no se conocen. Entonces creo que entonces desde ahí sí el trabajo es desde el moderador para fomentar el conocimiento, para que desde el primer momento se muestre que es un espacio donde se va a generar conocimiento mediante el respeto, mediante una fraternidad. Bueno, generar estos lazos que aunque parezcan complicados desde lo lejos, siempre tenemos muchas estrategias o muchas formas que podemos usar. Uno, por ejemplo, el más usado eh, es el video de presentación, que es el que casi siempre usamos en las materias, que hace que nos alivianemos un poco, conozcamos un poco a los demás como persona, como, no solo como estudiante o como un ente más, un número más, un nombre, sino que empiezan a tener rostros, empiezan a tener acentos, empezamos a ver que pueden estudiar lo mismo. Bueno, ya de ahí ya mediante una forma intermitente, y puede ser esta misma creación de los grupos, se generan esos microclimas, por así decirlo, entre las personas, que se conozcan, que se manejen. Entonces, sí, creo que desde del moderador, para que la persona se sienta parte del proceso, para que la persona sienta que gana tanto personal como colectivamente. Sí, Miguel, yo creo que
en todos los casos que pudimos como visualizar el día de hoy, se evidenció que básicamente la solución la tenemos nosotros como moderadores o como docentes. O sea, nosotros somos los que podemos imponer esas soluciones porque al final seríamos los líderes de este tipo de espacios, sobre todo pues virtuales, que obviamente vamos a ser maestros digitales. Entonces, como tener presente eso, yo creo que la actividad, ya como manera de reflexión, de conclusión, nos dejó el hecho de tener presente todas estas situaciones problemáticas de aprendizaje para cuando las veamos, digamos, en un aula virtual o en la vida real, ¿cierto? Y saber de qué manera poder actuar, de qué manera poder ayudar a los estudiantes y que no se queden como con estas brechas o con estos vacíos, sino que nosotros podamos ayudarles y tener las herramientas correctas como docentes, como moderadores, como le decía Miguel, para poder ayudarlos. Sí, es cierto, ya como conclusión final también es esa capacidad que tenemos. No, no tenemos la culpa de esas faltas, pero sí podemos tener gran incidencia en que no se genere. Si desde el principio estamos diagnosticando, estamos también ya viendo esta informalidad en todas las redes, en la vida misma que se generó, ya lo podemos como generar estas ideas de generar estos lazos antes de que se empiecen a quebrantar desde antes de generarse, por así decirlo. Listo, Miguel. Bueno, compañeros, profe, esto fue como nuestra presentación, eh, como nuestra posible solución a la problemática de aprendizaje. Yo creo que fue muy enriquecedor el trabajo y esperamos que les haya servido en algo. Esperamos ver también las de ustedes para enriquecernos, obviamente, con las otras problemáticas. Y nada, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.